Estamos aquí transmitiendo en Yo Soy una Chispa Divina. Gracias a todas las personas que nos siguen y estamos en esta transmisión el día de hoy. El día de hoy estamos en esta transmisión 7 de mayo y ahorita son 11 de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana y bueno, lo prometido es deuda. Ya habíamos eh, hecho como una cuestión de platicarlo en su momento. Hace como 15 días tuvimos una transmisión con Daniel hablando de religión, extraterrestre, la cuestión paranormal. Y bueno, pues había pasado recientemente la muerte del Papa Francisco, entonces pues el día de hoy es el cónclave, hoy miércoles, y se acaban hace una hora de meter hacer el juramento los cardenales y están ahorita, estamos siguiendo ambos aquí la transmisión, pero pues tenemos ahora sí que para que nos hable de este tema, de la cuestión más allá de religión y todo el aspecto importante a nivel mundial, pues Daniel Domínguez. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días y a todos nuestros seguidores, que tengan un excelente día. Y pues sí, hoy Pues vamos a hablar de un tema interesante, ya darás ahorita toda la introducción, Gus. Adelante. sí, pues bueno, el día de hoy acuden alrededor de ¿cuántos? 135 cardenales. No la quiero regar, a ver, deja ver aquí el tumbaburros, 135. Mira, en total son lo dividen no por países, bueno, Italia 17, resto de Europa 36, Asia 23, América del Norte, pues yo creo que ahí también nos están sumando a nosotros, 20, 17 América del Sur, África 18, Oceanía 4, me hacen total de 135, de los cuales pueden votar, ¿no? Entonces, en redes sociales, y ya sabes esta situación, y más ahorita en el 2025, pues hay más revuelo, máscaras visibles, ¿no? Hasta votaciones, yo creo. Estaba viendo que en el Facebook, en el YouTube, hay que la misma gente pues pone ahí como sus favoritos, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso, la popularidad en las redes sociales, y otra cosa es lo que, bueno, imaginamos, intuimos que se vive en el cónclave, ¿no? Porque por eso se llama cónclave, con llave, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí, pues en teoría, aunque ya se han visto en varias películas, varios documentales, pues es secreto, ¿no? Pero ¿qué sabemos o qué datos curiosos, como comentabas, Dani, pasa alrededor de este cónclave? Que a mí, bueno, pues ya me han tocado, bueno, me han tocado tres papas, nada más pues dos cónclaves, pero a mí me imagino pues que a ti más, más estos eventos, ¿no? Este, eh, platícanos tú cómo ves este aspecto Un poquito del más, cónclave, un exactamente. poquito más. Pues imagínate, me tocaron papas desde el que se eligió en 1952, que yo tenía apenas unos años de haber nacido, hasta la fecha han sido cerca de 6 papados que me ha tocado Mm, vivir. Sí. seis. Y Ajá. Entre ellos han pasado, cada quien con su personalidad, por vamos viendo supuesto. un poco mundanos, Dani. ¿Cuál de ellos es como, dirías, como que tuvo cosas positivas o se te hace como el más cercano a la gente o que tenía más, digamos, Más características carisma. positivas? Carisma o Ujú. quién se te hace? Definitivamente ha sido Juan Pablo II. Así es. Indiscutiblemente él ha sido el papa que más carisma y más acercamiento ha tenido con todos los diferentes países del mundo, ¿no? No nada más con México. En todos lados él estuvo siempre pugnando por esa unión. Con el Papa Bergoglio, con el Papa Francisco, pasaron cosas también muy interesantes. También trató de buscar ese acercamiento, lo consiguió, pero desgraciadamente, pues tú sabes cómo es el humor mexicano y todo esto. Y no nada más el mexicano, sino en muchas partes del mundo. Pues al argentino siempre se le ha juzgado por ser un poco engreído, un poco altanero, inclusive ahí ahora que falleció, pues de hecho su secretario decía que bueno que ya no iba a haber más tangos argentinos ni partidos de fútbol, ¿no? O sea, El siempre humor. nos vamos por el lado de la crítica, del humor y buscar el lado chusco de las cosas. Fíjate, ahora vienen cosas muy interesantes.
En todos estos años que estamos comentando, desde 1952 para acá, hubo un papa que nada más duró un mes y fue asesinado. O sea, del Vaticano también pasan cosas curiosas, Caras. ¿verdad? Cosas fuertes. Hay política, hay partidismo, hay favoritismos, como en cualquier partido político. Aquí es muy importante tener en cuenta de que pues el Vaticano fue fundado por los hombres, hecho por el hombre, en una inspiración divina, que es muy diferente, ¿sí? Pero el hombre, por su afán de protagonismo, por su afán de poder, por su hambre de poder, pues siempre está buscando la forma en salir beneficiado. Recordemos, hace algunos siglos, los papas Borgia, ¿no? Que convirtieron el Vaticano, perdóname la expresión, en un auténtico burdel. Hacían orgías, hacían bacanales, o sea, hacían todo menos nada dedicado al Señor, ¿no? O sea, ha habido de todo. El juzgar a un papa por su nacionalidad, pues sí es a veces un tanto superfluo, ¿no? Y pues sí, carente de sentido. Pero lo importante es esto. Hay muchas profecías que vaticinan el fin de la iglesia. Inclusive la del apóstol Juan en el Apocalipsis dice que llegará el momento en que la gran prostituta va a caer, refiriéndose precisamente a la Iglesia Católica Sí, por sí. el grado de corrupción que ha habido en toda la historia en la Iglesia Católica. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿por qué si el Vaticano tiene tantos millones no acaba con el hambre en Biafra o en África y todos esos lugares? ¿Por qué no ayuda a los necesitados? Espérate, la religión católica no es la única que existe en el mundo. Hay otras que son casi igual de poderosas que ellas, y sin embargo nunca se les menciona. ¿Por qué? Porque son muy radicales. Por ejemplo, hablamos de los musulmanes. Los musulmanes no creas que es una religión católica, una religión de escasos recursos. Al contrario, defienden sus ideales hasta la muerte. Y recordarás hace unos años cuando hubo burlas en Francia en donde se criticaba a Mahoma. ¿Qué hicieron estas personas? Amenazaron al gobierno francés de poner bombas si no quitaban esas burlas. O sea, son fanáticos si tú quieres, pero defienden su sistema de creencias. Aquí nos dicen que qué bueno que ya se acabó el, ¿cómo le llaman? El mate y el partido de fútbol y los tangos argentinos en el Vaticano, y nos quedamos tan tranquilos como si nada pasara. Ahí podemos ver una balanza en donde podemos poner dos tipos de creencia. Una que te lleva al fanatismo hasta dar tu vida por tu religión y otra que la tomamos muy light y permitimos críticas, burlas y escarnios en todos los niveles. Desde los sacerdotes pedófilos hasta la creación del Opus Dei por un pedófilo y miles de tarugadas en donde se burla y se menosprecia la religión católica. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque no tenemos esa esperanza de que en algún momento vuelva a venir el Salvador, como nos hacen creer. Entonces, vemos que hay muchas cosas que apuntan a que siempre la religión católica va a ser criticada por algo. Y aquí es en donde entra una parte que es bien interesante. ¿Por qué? Porque es lo que realmente mueve lo más hondo del ser humano. ¿En qué me refiero con esto? Existió Mahoma, existió Buda, existió Krishna, existió Zoroastro, han existido 23 grandes avatares. ¡Qué padre! Hay miles de seguidores de diferentes corrientes religiosas y filosóficas en todo el mundo. ¡Qué interesante! Pero solo hay una que marcó la era mundial. Nunca decimos antes o después de Mahoma, antes o después de Krishna, Sí. antes o después de Buda, antes o después de Horus, antes o después de Zoroastro. Siempre decimos antes o después de Jesús. Entonces, obvio, las otras corrientes religiosas, al ver que no tuvieron el impacto esperado en aquellas épocas sobre toda la humanidad, sienten celos. Y entonces es más fácil criticar que admitir sus propios errores.
¿Tú crees que pedófilos existen nada más en la religión católica? No, Existen en todo el ya hemos visto planeta, en otras. existe en todo el planeta, pero sin Sí, sí. embargo de eso no se habla. ¿Tú crees que sacerdotes que se han enriquecido con el culto, nada más los hay en la religión católica? Pero tampoco de eso se habla de otras religiones. ¿Por qué? Porque es la religión más fuerte. Es la religión que su representante, que existió aquí en nuestro planeta hace poco más de 2000 años, fue capaz de demostrar con hechos lo que se propagaba. Ni Buda, ni Krishna, ni Zoroastro, ni Horus, ni nadie resucitó. Ninguno de ellos hizo la vida pública que hizo Jesús, ayudando a los enfermos, conviviendo con prostitutas, borrachos, ladrones y con el Sanedrín. A todos los trataba por igual, cosa que ninguno de los otros hacía, porque era rebajarse. Les decían, ama a todos. Pero ¿qué pasa dentro de la misma religión católica? Lo que pasa en muchas corrientes que no queremos ver. Tú te dices ser católico, apostólico y remono, ¿no? O romano, perdón. Pero ¿qué pasa? Estás dándote golpes de pecho dentro de la iglesia y cuando sales alguien se te acerca a pedirte una ayuda y hasta le corres porque crees que te va a saltar. No somos congruentes con lo que decimos profesar y lo que hacemos. Pero repito, esto no es exclusivo de la religión católica. Y el único personaje que marcó esa época, como decíamos hace unos momentos, Jesús, fue el que marcó la era antes y después de este personaje. ¿Por qué? Porque nos demostró algo que nos cuesta como humanidad aceptar, que el amor lo puede todo, que el amor es la llave mágica que te abre y derriba cualquier muro y te abre cualquier puerta, que seas capaz de perdonar hasta el que te está matando, que seas capaz de perdonar y amar al que te violó, que seas capaz de perdonar y amar al que te estafó. Cuesta trabajo, cuesta trabajo y eso es lo que nos cala. Y por eso, pues mejor la menospreciamos, la minimizamos y nos burlamos de esa religión que pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero Sí, en y fin, que el mismo Juan Pablo II, ¿no? Pasó esa cuestión cuando lo atacaron, así es. sí, el Imagínate ir a la mismo cárcel y perdonar perdonar. al que intentó asesinarlo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Sí, sí, no. Solamente aquel que entiende realmente lo que es el amor. Aquel que realmente vive una espiritualidad real, no ficticia como las corrientes nuevericias de la nueva era, ¿no? Que te dicen ama a tu prójimo, pero al mismo tiempo te dan una patada cuando necesitas ayuda. O sea, hay muchas cosas que son fáciles de juzgar y criticar de una religión porque nos da miedo enfrentarla en su realidad. ¿Y Y eso qué tiene que ver sí, sí, con sí. el cónclave? Pues todo, ¿verdad? Porque desde hace 1300, 1700 años se han estado eligiendo papas. Ha habido un número indeterminado de papas, porque unos han sido papas, otros no han sido papas, otros han usurpado el poder papal, en fin, todo esto. Pero esto, fíjate que encierra una gran cantidad de cosas esotéricas, sobre todo relacionadas con la numerología, muy interesantes. Ah, caray, ahora cómo se pone esto. Fíjate, vamos a hablar. A ver. Los sacerdotes, los cardenales que tienen que aspirar al papado, tienen que tener máximo 80 años, de Mm. 80 años para abajo. El 8, ¿qué representa dentro de la numerología? Te hago la pregunta. Ah, el infinito, un ciclo repetitivo, que Ajá. Entonces, ¿por qué máximo pueden tener esa edad? Empieza a relacionar. ¿Sí? Después, el decano Giovanni Battista presidió en forma similar el cónclave en el 2013 cuando fue elegido este Papa Francisco. Pero aquí es donde empiezan las cosas interesantes. Déjame buscar aquí. Fíjate, en menos de 15 días debe de estar ya ocupada la vacante papal. Solamente hubo una ocasión que se tardaron un año en elegir a un papa, wow. pero ahorita máximo en 15 días debe de ser elegido. Muy probablemente salga elegido el día de hoy. ¿Por Sí, qué? Por las presiones que está viviendo Europa.
Es la primera vez en toda la historia del Vaticano que se lleva a cabo la elección de un papa cuando en Europa hay guerra. Mm, Rusia contra Ucrania. No estoy sí. hablando de los palestinos y los judíos, no estoy hablando de Medio Oriente, no estoy hablando de otro. En Europa ahorita se está llevando esa guerra, ¿sí? Entre los rusos y los de Ucrania. Ucrania juega un papel muy importante dentro de la religión católica, porque casi todos los ucranianos son católicos, ¿sí? Y Ok. entonces ahora se va a llevar esto. Oye, Ahora y bien, ellos tienen el cardenal más joven, ¿verdad? O sea, así no es, que ajá, 40 años, algo así, 45. así es. Ahora fíjate, si ahorita tú sumas el número de representantes que hay de todas las partes del mundo, en total estamos hablando de 133. Ok. ¿Qué resultado te da eso numerológicamente hablando? 7. Ajá, ¿qué representa el 7? Y hoy es 7 también, 7 de mayo. Ajá, 7 representa el hombre, la conexión con Dios, los 7 días, los 7 chakras. ujú. ¿Qué Es un más? número mágico, Sí, ¿sí? Un sí, sí. número cabalístico. En total se van a reunir 252 cardenales, ¿sí? Ok. Para tomar la elección. ¿Cuánto te suma el 252? 209, ¿no? 9. 252. 252, 9. ¿Qué significa el 9? Conexión con lo divino, ¿no? Dios, la energía sublime, la conciencia universal. De todos estos 133, 135 que van, que son menores de 80 años, 108 fueron elegidos por Francisco. Oh, sí, sí. También ¿Cuánto te dan da? 9, 108. 9 Ajá. también. O sea, ves sacando la Sí, correlación de todo esto, ¿verdad? sí, sí. Es el 80%. Volvemos a hablar del 8, Al 8. que no es casualidad. Desde 1975, el Romano Pontífice elegido y el Universis Dominis Gregis, el número máximo nominal de cardenales electores ha sido de 120. ¿Cuánto te da ese 120? 3. Ajá. En el cónclave de 2025 vuelve a sumar esos, ¿cuánto te da? 9. Y 9, el sí. primer cónclave va a ser, es en el que hay más de 120 cardenales elegibles a partir del día de que el Papa quedó vacante, desde la introducción del límite de 120 en el 1975. Aquí otra vez 120, ¿cuánto te da? 3. 3. O sea, estamos hablando de puros números maestros. O sea, Sí, no es sí, sí. coincidencia lo que estamos viviendo a nivel mundial en esta fecha, que va a ser un evento verdaderamente trascendental en la historia de la humanidad, no nada más de la Iglesia Católica. Si empiezas a hacer una correlación de todos estos números maestros que hemos estado mencionando, te vas a llevar grandes sorpresas. Sí, no, y vivimos Grandes en un año, sorpresas, es un año 9, ¿no? O sea, así es. 2025 es 9. Así es. Entonces, si te fijas, todo esto trae una simbología esotérica muy fuerte. Independientemente de que por las presiones que está viviendo Europa ahorita, se elija un papa al vapor, que muy probablemente salga hoy, ¿sí? Va a ser un papa emergente, en donde Mm, posteriormente se va a hacer la elección del papa definitivo, como pasó con Francisco. con, con Francisco, ¿no? Sí, pues sí. Había un papa que había sido elegido al vapor por la urgencia que tenía la Iglesia Católica de tener un representante y al poco tiempo renuncia por cuestiones muy sospechosas, Ratzinger, y se Renunció. elige al nuevo papa, ¿sí? Ahorita va a pasar algo muy similar, porque son muchas presiones políticas que se están moviendo a nivel mundial y que ahorita el Vaticano tiene puestos los ojos de todo el mundo en lo que va a pasar. Entonces, todo esto nos lleva a sacar conclusiones quizá muy al vapor, quizá le demos mucho vuelo a las predicciones de Nostradamus y todo eso, que viene el último papa, el papa negro y que ya va a venir el anticristo y quién sabe qué tantas cosas están murmurando por ahí.
¿Recuerdas cuando fueron las Olimpiadas en Francia? Estos últimos Juegos Internacionales allá en Francia, en donde se criticó mucho las festividades que se hicieron previas a la inauguración. A ver, ¿Sí? recuérdame. Lo que pasó con Ay, ese grupo de personas que se pusieron ahí en uno de los puentes que están sobre el río de Francia y que representaban la última cena desde el lado sí, sí, sí. lésbico, Ya, ya, gay ya, y todo sí, ese sí, tipo de sí, situaciones ya, y todo eso. sí. Pocos días antes de eso, y ahí está registrado todo en internet para el que quiere investigarlo, en Jerusalén se llevó a cabo una ceremonia muy importante. El cambio de las piezas del Museo Antiguo del Cairo al Museo Nuevo del Cairo. Mm. Se hizo prácticamente a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque se bardeó todo con madera, con paneles, se bardeó todo el recorrido que iban a hacer y solamente fue televisado por medios de comunicación. Ahí pasaron cosas muy interesantes. Se movió mucha energía que tenía que ver con algo que estaba pasando en Jerusalén, en donde los judíos ortodoxos reconocieron por primera vez en su historia a su Mesías. Nada más los ortodoxos, porque los judíos tienen muchas ramas, pero los Sí, sí, ortodoxos sí, sí. reconocieron ya a su Mesías, al anticristo, que tampoco se ha hablado mucho de ello. ¿Por qué? Pues porque obviamente no conviene Mm. a todas esas gentes que manejan todo este poder, ¿verdad? Pero lo interesante es eso, de que ha habido muchos antecedentes que nos van preparando para algo grande que se va a venir. Si ahorita, por azares del destino o por inspiración divina, como se supone que es el cónclave, en donde hacen oración los cardenales y todo el clero religioso para que sea elegido el papa que realmente designe Dios, muy probablemente si sale un papa de color, un africano o el haitiano, va a haber un revuelo tremendo, en donde el fanatismo infundado de toda la sociedad va a decir, ahora sí, ya viene el fin de los tiempos. Guerras, violencia, problemas, bla, 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 Sí, y sí, para sí. colmo el Papa Negro, el caos, el acabose. Sí, sí. Ajá. Si sale un Papa Blanco, entonces, ¿qué van a decir? Ah, esto fue manipulado, esto fue arreglado para que La, no se cumplan las profecías. la curia romana arregló todo. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces, como ves, nunca le vas a dar gusto a nadie. No. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera a nivel general. Podemos Ujú, decir, sí sé lo que significa el cónclave, sí sé lo que representa ujú, esto, sí sé lo hablar, pero en realidad lo que ujú. representa una elección dentro de una religión que sigue, que jala al mayor número de millones a nivel mundial como adeptos, se lleve a cabo bajo estas circunstancias, que es lo interesante, ¿sí? Es lo que la gente no se atreve a investigar. Podemos saber todo lo que ha pasado en el cónclave, o sea, podemos saber toda la teoría, pero lo que encierra el significado de un nuevo papa, un nuevo representante de la figura de Cristo aquí en la tierra, elegida por esos poderes divinos o esotéricos, como le quieras llamar, que realmente se lleve a cabo con esa conciencia y que realmente este personaje entienda lo que tiene que hacer, como lo han entendido muchos de sus predecesores, como fue Juan Pablo II, como fue Berlioni, como han sido otros papas, inclusive Juan XXIII, que tuvo un contacto extraterrestre en los Mm. jardines de Castel Gandolfo, Sí, sí. implica algo mucho más profundo que nada más haber elegido a un nuevo dirigente. Más importante aún que cuando Trump ganó las elecciones. Y mira que estás hablando que Trump ahorita está moviendo las cosas a nivel mundial. Ujú. Pues esta elección del nuevo Papa va a ser tan importante o quizá más como la elección de Trump. Sí, sí, sí. Bueno, porque se Ajá, nos olvida que es una cuestión religiosa, pero un estado, bueno, el Vaticano también es un estado, ¿no? Entonces también es la cuestión diplomática, es igual cuando el Dalai Lama, ¿no? También, entonces, aunque haya gente que no sea de esta religión, pues están los ojos
del mundo, ¿no? O sea, la Iglesia Católica es una iglesia que está representada en todo el mundo, aunque sea en eh, pequeñas cantidades, ¿no? Entonces es a nivel mundial. La pregunta del millón, Dani, y ahorita antes de que sigas igual con, ¿quién crees tú? Este, ¿qué te dice tu corazón, tu mente? ¿Qué crees que va a ser de América, de Europa? Ya comentabas, por ejemplo, la cuestión Hay de grandes Europa. probabilidades de que sea un papa de color, muy probablemente el africano. Es Se a habla donde se mucho de inclinan. a ver, del filipino, de Tagle. No, Se no, habla no, mucho, ¿no? Pero es lo del que africano, como, del bueno, no, te africano. digo que las votaciones está muy alto pero de la gente, ¿no? Pero hay un Sí, dicho que dice, ¿no? Entras como papa y sales como cardenal, ¿no? Entonces es mejor así muchas es. veces, es más, la misma gente que tú y yo podemos decir, no, este va a ser, casi, casi, y Ajá, la mayoría de la gente piensa eso, a veces pues no pasa, sí, ¿no? Es no. como lo Es más el africano inesperado. el que va a quedar. Se ¿Cómo se supone llama? que es el que va a quedar. No Este, recuerdo ahorita su nombre. Peter, no tampoco recuerdo el nombre, hace rato Ajá, lo estaba viendo. Entonces, él sale, el mensaje para el mundo sería África, ahorita es donde está más el crecimiento de la iglesia católica, ¿no? así es. ¿Y por qué crees también que ellos elegirían al Papa africano? Una, por cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque sabemos toda la historia de África, que ha sido un continente peleado por todas las grandes potencias desde hace mucho tiempo. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, todos se han querido apoderar del territorio africano por las riquezas que entierra su subsuelo. Y por otro lado, pues obviamente, como se ha menospreciado al pueblo africano, en donde curiosamente todas las grandes enfermedades que han asolado a la humanidad, como el ébola, el SIDA y todo eso, han sido producidas, o sea, creadas artificialmente en África. ¿Para qué? Pues porque ya sabemos, ¿no? Esas corrientes un tanto conspiratoides que te hablan de que la élite quiere exterminar a dos terceras partes de la humanidad y obviamente quieren acabar primero con los dueños del planeta, que es la raza negra. ¿Y en dónde se asientan? Pues en África, ¿sí? Entonces, ahorita por esas cuestiones es que lo quieren reivindicar al continente africano como algo que cuenta dentro de la Ok, historia de la para humanidad. tomarlo en Ujú. cuenta. Así es. Y esto que te voy a poner aquí, cuando un papa, platicamos antes de iniciar la transmisión, ¿qué tan lejano ves un papa mexicano? Yo decía que yo creo probablemente más un americano, porque ahorita tienen 14 cardenales, o Brasil, que todavía tiene más católicos, Fíjate que y en eso México ahorita sería nada más tenemos dos cardenales. dos cardenales. Eso sería realmente un gran logro para la religión católica que saliera un papa mexicano. Que no estamos exentos, ¿eh? Acuérdate, Sí, cuando claro, eligieron a Francisco, Francisco ni siquiera figuraba en las, ¿no? sí. En la plantilla, y sin embargo quedó Francisco, ¿sí? Entonces, no sería raro que si realmente esto es de inspiración divina, se Sí, eligiera exacto. al más adecuado para ocupar ese puesto. Ojalá y fuera un mexicano. Eso ayudaría mucho a México en las condiciones políticas y sociales que estamos viviendo ahorita. Sí, sí, sí. Sin entrar a mucho detalle, ¿verdad? Porque si no nos clausuran el programa. No, pero es que sí, es que a nivel, Ajá, como vemos el país también, una cuestión de violencia, de exacerbación de todo, o sea, ajá, sí nos vendría bastante, pero bastante sí, bien al así es. pueblo mexicano, algo así, ¿no? Pero bueno, pues África es todo un continente, entonces también estamos en la época de la inclusión, como lo platicamos la vez pasada, entonces, pues incluir también a gente como este mensaje de no tener como racismo, entonces también es un buen mensaje escoger a alguien de color, ¿no? O alguien de un país, perdón, de Así un es. continente que ha sido pues subajado o ha sido peleado a lo largo de la historia.
Así es. ¿Qué más, O Dani? sea, digo, hay muchas cosas que encierra todo este cónclave, la elección del sucesor del Papa Francisco. Y entonces, lo importante aquí viene siendo todo esto, la parte esotérica que encierra todo esto. Esa parte misteriosa, esa parte espiritual, en donde podemos darnos cuenta que realmente estos temas juegan un papel muy importante. Digo, no es casualidad la serie de números maestros que acabamos de mencionar. No es casualidad el año en el que se está llevando a cabo el cónclave. No es casualidad todo lo que vivió Francisco antes de su fallecimiento. Inclusive se llegó a especular de que Francisco había muerto unos días antes, unos 15 Mm, días antes, y sí, que lo sí. que se había presentado en el Vaticano, en el balcón papal, había sido un clon de él, o que lo habían revivido artificialmente. Oye, ¿y por qué crees qué tanto podemos creer de estas teorías o por qué siempre esta situación de teorías? ¿Por lo misma se crecía, por tantas cosas o qué? Son dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la influencia política que decimos que tiene, ¿no? Y por otro lado, el ámbito esotérico, ¿sí? O sea, un personaje que destaca a nivel mundial, como puede ser Francisco, como pueden ser sido algunos presidentes de países poderosos como Estados Unidos y todo esto, se ha especulado de que se han hecho clones respecto a Mm, la personalidad de ese personaje, pues para que en caso dado de que hubiese algo, pues no afectara las relaciones políticas y sociales de algún país o de algún núcleo. Entonces, sabemos que la clonación, pues desde que se clonó a la oveja Dolly, se ha llevado a cabo. Sabemos que está también la teoría de la criogencia, en donde te congelan y después de determinado tiempo, ya que se encontró la cura para la enfermedad, te descongelan y te vuelven a la vida. Pero lo importante aquí en la parte esta de la clonación, con todos estos avances que hemos tenido tecnológicamente hablando de lo que es la inteligencia artificial, que no nada más nos sirve para crear videitos en YouTube y cosas de ese tipo, sino que es algo mucho más profundo y verdaderamente preocupante, ¿sí? sí. Es cómo a través de esa inteligencia artificial se está manipulando la conciencia humana. A través de esa inteligencia artificial, si hablamos del campo de la robótica, los japoneses y los chinos han hecho robots que pueden pasar por humanos, que tienen todas las características de un ser humano, que hablan como humanos, que se comportan como humanos, que tienen gestos humanos, y no es más, otra cosa más que un robot. Un robot creado artificialmente, en donde lo puedes programar para cosas para nosotros los ciudadanos de a pie, inimaginables, inimaginables. Olvídate de la película de Avatar, ¿no? Lo que estamos viviendo supera a la ficción por mucho. Entonces, no sería nada raro de que se clonen esas personalidades, ¿no? Ya están queriendo clonar mamuts y regresar dinosaurios a pleno siglo XXI, ¿no? Mm, ok. Entonces, no sería nada raro que en determinado momento, por defender algunas cuestiones ideológicas, políticas o militares, se te sacan un doble tuyo. No, y no hay que Que no, olvidar que, que entonces el Vaticano es un estado, ¿no? Entonces, pues tiene total independencia, o sea, y tiene, o sea, muchos protocolos que no cualquier persona puede puede meterse ahí a accesar a ellos. investigar, ¿no? O sea, es de, eh, y puede dar la información que ellos consideren, también Claro, darla a conocer al mundo, en ¿no? el momento que Entonces, ellos quieran. Y sí, como bien dices, el Vaticano es un estado. Es el estado más pequeño de todo el mundo, sí, sí, pero al sí, mismo tiempo el más poderoso. sí, sí. Al mismo tiempo el más poderoso. El más poderoso no de ahorita, desde siempre, ¿sí? ¿Quién financió el armamento a los dos bandos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial? El Vaticano. Y de ahí nos podemos ir más atrás, ¿sí? Esas primeras cruzadas que no tenían nada que ver con los templarios, ¿por quién fueron provocadas? Por la iglesia.
O sea, ahí te empiezas a dar cuenta del poder que realmente tiene la iglesia y ha tenido a lo largo de 1800 años, de 1700 años, en donde se financian, se provocan guerras, se acaba con el hambre, como ha sucedido también, no todo es malo, ¿sí? Y ni hablar de la Inquisición, ¿no? O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero Y si te que fijas, la, todo la esto va, curia romana es el que tiene el poder, es el que mueve ahí la sopa al interior. ¿Cómo crees que esté ahí bueno, lo que creemos o pensamos, ¿no? Porque no es lo mismo, es una no, total sí, secrecía, pues. definitivamente la iglesia católica fue fundada por Constantino, un emperador romano, ¿sí? Por eso es la iglesia católica apostólica romana, Mana, sí, sí. en donde de acuerdo a los cánones y los estatutos romanos, fue que se hizo la selección de los evangelios y de lo que se podía o no se podía decir por los representantes de la iglesia. ¿En dónde está ahorita la sede de la iglesia católica? Italia, Sí, es sí, Roma. en Roma. O sea, seguimos siendo romanos, ¿sí? No seguimos siendo romanos, seguimos teniendo esa influencia romana muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y obviamente ahí intervienen muchas cuestiones políticas y muchas veces ajenas a las teorías o a las enseñanzas religiosas, sino más bien obedeciendo a los que te fortalecieron y te dieron el poder que ahorita se tiene, que son los romanos, el ejército romano, los emperadores, Constantino, su mamá, Oye, ¿sí? O sea, ellos con la mano en la cintura pudieran poner a cualquier papa italiano, o sea, por cardenal italiano, supuesto, ¿ah? Pero pero sería muy saben que obvio. esto es a nivel global, o sea, sería muy obvio, ¿no? Pues siempre un papa romano, pues serían, entonces, ¿dónde estamos hablando de la Iglesia Católica Universal, ¿no? Que precisamente es, pero pues de que influyen demasiado, influyen, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí entran las teorías de por qué renunció Benedicto, ¿no? O sea, que se le descubrió o que no hizo por la misma presión de la misma, el poder, ¿qué diríamos? El poder dentro del poder, ¿no? Exactamente. Y aquí es en donde entras en esas teorías conspiratorias, en donde forzosamente te lleva a especular sobre la masonería, sobre los Illuminatis, sobre tantas cosas que se mencionan, ¿no? ¿Por qué? Porque no olvidemos eso. El Vaticano es un estado dentro de un estado. El Lo que me llama Vaticano, la atención, que 24 horas antes de su muerte también estuvo en contacto con él, o algunas horas antes de su muerte, el vicepresidente, ¿no? De los Estados Unidos. Ya es así que está es. Trump, pues él tiene su... Yo creo Sí, que sí. Trump nada más cree en él mismo, ¿no? Pero el No, fíjate que no, vicepresidente, tiene él es convicciones religiosas muy, muy arraigadas. Eso lo lleva a su grado exacerbado de político mundial. y el Ajá. vicepresidente, pues se dice que es de extracción católica, ¿no? Igual que era Biden, ¿no? También Así es. Ajá. católico. Sí, o sea, te digo, Entonces, nada es casualidad. él estuvo pues, a horas del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Entonces, pues nada es casualidad, ¿no? O sea, por eso te digo que, digo, aquí, como estamos especulando, porque pues nada sabemos, o sea, tampoco me sorprendería que pusieran un gringo, ¿eh? O sea, un americano, pues alguien de los Estados Unidos. A Ajá. ti te extrañaría. Sería una sorpresa que quedara un papa americano, sea mexicano, sea de cualquier extracción del continente americano. Sí. Ahora, fíjate, aquí hay otro dato interesante. Las habitaciones en donde están recluidos ahorita todos los cardenales, es un edificio que solamente tiene 129 habitaciones. ¿Mm? Volvemos a la numerología y si resumes a su mínima expresión el número 129, ¿cuánto te va a dar? 3. Siguen ahí las cosas interesantes, ¿verdad? Ajá. Eso va a proporcionar alojamiento para los 133 electores y va a hacer todo esto. Ahora, fíjate, interesante, todo esto en dónde se lleva a cabo, precisamente en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, la obra pictórica de ahí es atribuida a Miguel Ángel. Miguel Ángel, También tiene ciertas medidas muy, muy, muy especiales que caen dentro de lo que es la geometría sagrada.
las pinturas de Miguel Ángel te representan la historia de la creación hasta los días de Miguel Ángel, ¿no? Curiosamente también ordenadas por un papa muy egocentrista que Miguel Ángel plasmó también ahí en las pinturas que hizo. Independientemente de eso, la Capilla Sixtina ha jugado también un papel muy importante dentro de la historia del Vaticano. En la Capilla Sixtina, en sus inicios, era en donde cierto grupo de sacerdotes muy selecto se preparaba para ser un sacerdote exorcista. No cualquier Mm, sacerdote puede ser un sacerdote exorcista, ¿no? Y aquí es donde entran también una serie de cosas muy interesantes. Poco antes del fallecimiento de Francisco, 1 o 2 años antes, Francisco ingresó a la biblioteca del Vaticano, que está en los sótanos del Vaticano, y es una ciudad dentro de esa ciudad, ¿verdad? Y toda la cantidad de archivos y cosas que se tiene. Se habla de que en esa parte hay una sección que solamente el Papa puede entrar. Nadie más que el Papa puede entrar y bajo ciertas condiciones precisas que se tienen que dar. Se habla de que en esa habitación no es una habitación común y corriente, sino de que es una habitación en donde la Iglesia Católica cae dentro quizá esto de las teorías conspiratorias, pero es también cosa de investigarlo a fondo porque es muy interesante, que la Iglesia Católica tiene encerrado a Satanás. Entonces, también es curioso que días antes de su muerte él haya tenido que ir a esa sala en los sótanos del Vaticano, que te da ingreso a esa biblioteca gigantesca, en donde salió prácticamente corriendo según el Camarlengo, ¿no? Según su secretario. Entonces, hay muchas cosas que encierran en ese ámbito misterioso la elección del Papa. Hay muchas cosas en el ámbito político que también tienen que ver. Confiemos en que realmente esto sea la mente de los cardenales, el espíritu de los cardenales sea inspirado por esa inspiración divina y sea lo mejor que le pueda pasar a la humanidad. Y no caigamos en ese juego de manipulación, de sobornos, de chantajes, para poner a un títere más que pueda ser manejado por las grandes corporaciones que manejan realmente al mundo, ¿no? No los gobiernos, los que verdaderamente controlan al mundo. Que sus tentáculos no lleguen hasta el Vaticano, porque si no, quién sabe a dónde vayamos a parar como está el mundo en la actualidad, ¿verdad? bueno, es que si hablamos entonces de secretos, ¿qué consideras el puesto que tenga mayores secretos, ¿no? ¿La presidencia de Estados Unidos o el mismo Vaticano, ¿no? Yo creo, sin dudar, el Vaticano, ¿no? A la información que tienen, ¿no? Indiscutiblemente. O serían a la par, o... No, 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 indiscutiblemente el Vaticano tiene mucho más secretos que el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, como todos los grandes gobiernos, me refiero a los chinos, a los rusos, a los franceses, al americano, incluyendo al gobierno mexicano, tienen muchos secretos, tienen muchas cosas que saben ellos que si supieran cambiarían realmente la historia de ese país. Pero aquí estamos hablando de líderes locales Sí, que sí, tienen sus secretos que pueden cambiar su historia. Aquí estamos hablando del gobierno más pequeño, del estado y gobierno más pequeño de todo el planeta, sí, pero el más poderoso. pero que es el más poderoso de todo el planeta, por la cantidad de secretos que tiene, desde, no desde su fundación, desde que surgió la humanidad, desde que surgió la humanidad, en donde son secretos que no nos podemos remontar nada más a la época de Constantinopla, no nos podemos remontar nada más a la época de los Vedas y todo ese tipo de situaciones que son de todos muy conocidas porque es lo que ha fundado las grandes religiones, sino de que esto va mucho más atrás, de civilizaciones previas a la nuestra, en donde ese conocimiento, esos adelantos que se tuvieron en aquellas épocas que se pierden en la noche de los tiempos, es lo que ha ido conformando la historia de la humanidad. Esos son los secretos que resguarda el Vaticano. Secretos muchísimo más fuertes y poderosos que los que pueda tener el país más poderoso del planeta en la actualidad.
y que ha sido objeto de persecuciones de los dos bandos. El lado bueno, resguardando y procurando el secretismo dentro de este conocimiento, y el lado negativo que quiere apoderarse de este conocimiento. Por eso es el comentario que te hacía. Esperemos que en esta elección del Papa no sea manipulada, ni controlada, ni prostituida por esas grandes corporaciones, que lo que quieren es realmente tener acceso a esa información. Mm, ¿Sí? Es una que información que uno, ha sido resguardada por más de 500,000 años de historia. híjole, pero Por pues más de... fíjate, uno pensaría que pues el Vaticano o la misma iglesia, por ser la iglesia, tendrían que de repente conceder poquito de su secrecía, ¿no? Pero pues al contrario, es la que más entrampada está, ¿no? Para compartir. Platicabas este contacto que tuvo Juan 23. Sí, Platícanos un poquito para la gente que no sabe, porque pues esto, o sea, yo creo que si se lo platicas a alguien, o sea, yo sí sabía, pero mucha gente va a decir, no, eso no creo, no pasó, nunca me enteré, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, dicen que fue en los jardines, ¿no? ajá. Del Vaticano, en una iglesia en especial que tuvo este contacto. Ese contacto se llevó a cabo en los jardines de Castel Gandolfo, Ah, ok. que es la residencia de vacaciones de los papas. Mm, O sea, no es en el Vaticano, es ahí ya, mismo en ya. Italia, pero es una villa Sí, muy bonita, por aparte. cierto, ¿no? Mucha Así es. naturaleza, Ajá. sí. Sí, en Y medio de la naturaleza, jardines donde se van a preciosos, relajar ellos, pues, o en sea, donde se van de vacaciones a relajarse y todo esto. Se fue el Papa Juan XXIII, era un papa simpático, chaparrito, regordete, con cara de bonachón y muy carismático, fue muy querido en su papado. Y se fue de vacaciones y se llevó a su secretario y estaba él paseando una noche ahí en los castillos, en los jardines de esa residencia, cuando de repente vio una estrella que se movía, se fue acercando, se posó esa nave, ya una nave totalmente visible, no un ovni, no un objeto volador no identificado, sino una nave con un solo pasajero. Se ¿no? posó en los jardines y el Papa se acercó a él cuando se abrió la compuerta y salió un personaje. Un personaje alto, muy delgado, mucho más alto que el Papa. Estamos hablando, si el Papa habrá medido unos 65 más o menos, porque era bajito. Sí. Este personaje medía cerca de los 2 metros, o sea, muy alto, muy delgado. El Papa le dio la indicación a su secretario de que no se acercara, que se apartara del lugar, y él se quedó conversando con este personaje cerca de una hora. Exactamente no recuerdo el Mm, tiempo en el que estuvo conversando con él. El caso está que después de un buen rato de estar platicando, se despiden con un fraternal abrazo. Este personaje se mete a su platillo, a su nave, y sale disparada a convertirse en una estrellita más y perderse en el firmamento. Obviamente, su secretario estaba intrigado de qué era lo que había pasado. Entonces, la respuesta del Papa fue tajante y muy concisa. No cabe duda que la creación de Dios es infinita. ¿Qué te da a entender eso? sí, sí. Que Y todo el universo está habitado. más o menos en qué año fue y quién dio, no se dio a conocer luego, ¿no? ¿Quién lo dio a conocer? Creo ya fue muchos años después, ¿verdad? No, no fue tantos años después, Ah, fue no. como 2 o 3 años después. Ajá. Ah, ok, pero entonces, ¿por qué o sea, no se sabe tanto, o sea, imagínate, pues el Papa, ¿no? Un alto representante a nivel mundial y todo. Creo que pues algunos de los detractores del fenómeno OVNI, ¿verdad? Siempre dicen, ¿no? Oye, pues siempre contactan a gente que no es conocida, ¿no? A cualquier persona. Y cuando ya fue con un líder a nivel mundial, de todos entonces se desprestigia el fenómeno OVNI, ¿no? Como diciendo, no pasó,
¿Por qué crees que no se dio a conocer o por qué todavía hay tanta incredulidad al respecto de ese tema? Déjame ver, estoy ahorita viendo mis archivos. Y bueno, también estaba viendo recientemente que el Vaticano tiene un telescopio, ¿no? Muy enorme, grande, que Así está es, apuntando al sol, ¿no? Que también tiene un a nombre, Júpiter, a ajá, Júpiter. Tiene un nombre que ha sido muy criticado, muy particular, Dani. Lucifer. El observatorio del Vaticano se llama Lucifer, ¿no? Y ahí Ok, han dicho que ¿dónde por está eso es que dónde está este telescopio? ¿En Estados Unidos ahí, o allá no, en En Roma? Roma precisamente. Ahora, ¿quién le puso así? ¿O la puntada? ¿O qué onda? Es la doble cuestión, ¿o tú qué crees ahí? O sea, ¿por qué ocurren entonces estas situaciones, ¿no? Que Esa luego se le costumbre da tuya carnita de, a las personas que esa hablan de costumbre tuya de poner el dedo en la llaga. Oye, es como el presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama el carro donde va? La bestia, ¿no? Entonces, oye, pues a ver, ¿por qué le pusieron ese nombre? Y aparte, ya nos revelaste de que al interior, en los secretos, ahora sí que más abajo del Vaticano, sí, Mira, también está oculto, ahora sí que el antagónico de fíjate, esta cuestión. Juan 23 no fue el único que tuvo contacto así físico con un extraterrestre, ¿no? Allá por 1933, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una nave extraterrestre que se estrelló cerca del lago M- Maggiore, Ah, ok, entre Piamonte y Lombardía. El Papa Juan XII, Pío XII, fue el que se abocó a recuperar los restos y fueron enviados a los Estados Unidos. ok. Y ese dato, muy pocos ufólogos o disque investigadores lo conocen. 33, o sea, Ajá, 1933, exactamente ya el casi un 13 de siglo. junio. Exactamente el 13 de junio. O Mm, sea, la relación que estábamos hablando el otro día entre la religión, el fenómeno parapsicológico y la ciencia y todo esto, obviamente va mucho más allá y es la relación de toda la causística extraterrestre, aparte con la política. La política está tremendamente inmiscuida en todos los niveles, ¿sí? Desde los gobiernos más pequeños del planeta sí. hasta los más encumbrados. Ahorita, por Oye, ejemplo, estamos mencionando desde esto la de colonia hasta el municipio, la gobernatura del país, hasta todo, hasta el continente. sí, todo es Ah, política, ¿no? exactamente, todo, A- ¿sí? a- Ahora, cuando alguien me dice, fíjate, hay personas que dicen, no, yo prefiero no hablar de política. Por Dios, pues realmente todos somos seres que estamos haciendo política, o sea, una política es dialogar, platicar y son también tus ideologías, ¿sí? O sea, en cada Claro. momento en las empresas hay políticas, en las escuelas hay políticas, o sea, pues la política no nomás es un partido político, está en todos lados, ¿no? Pero bueno, Y es, fíjate, no nada más existe la política en todos esos niveles, ¿no? sí, Existen también códigos de honor, que son los que muchas veces pesan más que las relaciones políticas, ¿sí? ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos ya a épocas mucho más antiguas, mucho más remotas, a las antiguas colonias que se iban formando por los diferentes habitantes del planeta, en donde dejaron plasmada su conocimiento en las cuevas de Altamira, por ejemplo. Estamos hablando de lo que la historia conoce como la Edad de Piedra, ¿sí? Vemos pinturas rupestres que te hacen alusión a la causística extraterrestre. Grabados, esculturas y bajorrelieves que te hacen alusión a la injerencia de los extraterrestres con el ser humano.
Si lees el Génesis, si lees el Popol Vuh, si lees el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas, inclusive la Torá, te habla de esos seres misteriosos que nosotros hicimos dioses porque venían en carros de fuego y se desplazaban por el espacio. Y nosotros, dentro de nuestra gran ignorancia, los hicimos dioses. En México tenemos grandes vestigios de pruebas de esa injerencia de seres extraterrestres con el humano. En Palenque, por ejemplo, ¿no? El rey Pacal, el dios Pacal, el astronauta de Palenque. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, los Pieles Rojas, los Navajos y todos esos te hablan siempre de los seres que vienen de las estrellas. En América del Sur, Machu Picchu, todo eso, te hablan de esos personajes alados que se movían en grandes vehículos y que surcaban los cielos. Te vas a Europa, te vas a Asia, te vas a África, te vas a la India, donde quieras, encuentras esos vestigios que la ciencia oficial se encarga de negar. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y como vemos aquí, fíjate que aquí es donde entra la parte importante de las religiones con el fenómeno extraterrestre. Son los que han resguardado parte de ese conocimiento. Estamos hablando de la era moderna. Los máximos representantes de los más seguidores que tiene cualquier religión en el planeta, la católica, hay varios papas que tuvieron relación con seres venidos del espacio. Y si lees el Antiguo Testamento, te hablan de que los hijos de los dioses, al ver la hermosura de los hijos de los hombres, bajaron del cielo, tuvieron intimidad con ellas y dieron origen a una raza de gigantes. O sea, la historia de la causística extraterrestre con la humanidad, pudiéramos decir que va a la par, que va a la par, que ellos están aquí desde antes que nosotros por ignorantes los hemos hecho dioses, que muchos de ellos han abusado de esa deidificación hecha por el ser humano para fundar religiones, ¿sí? Y eso no es nada más de la época pasada, es de la época presente. Hay un personaje que era corredor de automóviles, que tuvo un contacto con un ser extraterrestre y fundó una religión, en donde Bien. te piden como requisito que cuando te mueras, permitas que te extirpan el hueso que tapa tu tercer ojo. Ah, Y tienes que pagar una cuota de $50,000 para poder entrar. órale. Rael, Sí. los famosos Ah, raelianos, los raelianos. Ah, entonces Israel era, corredor de carros. esa sí no me la sabía. No, los raelianos, híjole, Así es. Y ya eso también fundaron su iglesia. es Ajá. tema de otro programa, ¿no? Porque, No, y ya fundaron su iglesia allá en Estados Unidos. Y los sí, requisitos que se piden son absurdos, ¿no? sí. Como estos. La misma cienciología también está También basada, ¿no? En eso, ¿no? O sea, de Ronald Hubbard, precisamente. y ahorita pues muy Ronald Hubbard fue famoso su Tom creador. Cruise, Así que es, es y el que otros. más, Ajá. Y este, otros. Y ahí hay otra historia que involucra también a muchos mexicanos con esa ¿quién, religión. quién de los mexicanos visiblemente, quién está ahí? Pues ya pasaron a ser parte de la historia, pero fue una pareja de baile muy famosa que hubo aquí en México. Ajá. Que entraron a esa corriente y tuvieron que salir huyendo de México porque lo estaban persiguiendo para matarlos. Ande, ¿no? Porque se atrevieron a dejar la secta. Y esa es otra cosa bien interesante, ¿no? ¿Qué es una secta? ¿Qué es una religión? Sí. No, y es que Ahí, esa iglesia ahí digo, en Guadalajara creo que no hay esta iglesia, ¿no? Pero sí la he visto sí, en Ciudad de México. ¿Aquí en Guadalajara también ya hay o qué? sí, Ah, bueno, así es. Se ahorita me manejan dices con dónde. perfiles muy bajos. Se, pa- se manejan Entonces, con para perfiles bajos. no ir, ¿no? Pero bueno, la he visto en la Ciudad de México, ahí por el Ajá, Palacio de las Bellas Artes, o sea, está ahí en el centro. Ajá. demasiado céntrico, ¿no? Y se ve así, la Sí, ahí es iglesia de donde la tienen su cienciología, sede. ¿ah? Así es donde tienen su sede. Pero pues aquí en Guadalajara, entonces, ya dices Que que ya también hay, ¿no? tienen su sucursal. Pues es que el tema de la religión es otro.
ser otro gran tema, ¿no? Religión Fíjate que contra desgraciadamente espiritualidad o espiritualidad. en eh, nombre de Dios el ser humano ha hecho muchos abusos. Y no es ningún secreto y es del conocimiento de todos, ¿no? Los de la luz del mundo. eh, Los fundadores, pues ya se ha demostrado más de una vez que son abusadores del sexo opuesto y de todo, ¿no? Y así en cada corriente tiene sus bemoles. Pero curiosamente siempre la que es más vitupendiada y más criticada es la que más adeptos tiene y la que más misterios encierra, ¿no? Y la que más razón tiene. sí, sí, sí. Y que siempre está el respeto, ¿no? O sea, Claro. a ver, yo, por ejemplo, cuando he estado alrededor de esta iglesia de la luz del mundo, porque por allá, muchos años hice como una vueltecita, porque ahí vendimia, ¿no? Que si te venden elotes, que si tamales y todo eso. Entonces, pues, un lugar público, ¿no? Alrededor. Y a veces, pues, estabas comprando algo y te decían, pues, pásele. Y yo, no, no, ahorita no. Ah, pásele, lo quiere conocer. Le digo, no. O sea, Ajá. yo también respeta de que no quiero ingresar, ¿no? Pero, y la iglesia católica, otras iglesias, pues, no tienen como esa cuestión de estar invitando, ¿no? O sea, hay mucha Sí, gente que es así. esa labor de proselitismo que hacen otras corrientes. Sí, Ajá. así es. Pues ya casi para despedirnos, mira, estoy viendo ahorita la transmisión y no sale ningún humo todavía, ni humo Tenemos tres negro, ni días humo para que blanco. salga. ¿Con qué te Tenemos tres días gustaría? para que salga y si no, se van a ir todos los cardenales a un día de oración y luego van a volver a hacer la elección. ¿Con qué te gustaría cerrar? Estamos viendo aquí de fondo de pantalla Asociación para la Investigación del Fenómeno Extraterrestre AC, ¿no? Fundada por Daniel Domínguez aquí en Guadalajara. ¿Qué siguen más Así es. proyectos para ti, para en lo personal y con qué te gustaría cerrar? Pues me gustaría cerrar este programa en especial que nos dedicamos a hablar de esta elección por parte de la divinidad para que sea el sucesor de San Pedro aquí ante los hombres. Confiemos en que realmente sea por inspiración divina. Confiemos en que los cardenales no se dejen intimidar, ni manipular, ni subyugar por los poderes externos a la iglesia. Que realmente confiemos en ese personaje, sea quien sea, que sepa guiar a más de 1 millón, casi 2 millones de seres humanos que hay en todo el planeta que siguen la religión católica por buenos caminos. Que se lleve eso siempre por buen sendero y que más que nada de esto sigamos siempre las enseñanzas de su representante auténtico, del Maestro Jesús. Que si entendiéramos y nos diéramos la oportunidad un día de investigar seriamente lo que representó este personaje, que hace poco más de 2000 años estuvo aquí entre nosotros, entenderíamos por qué la Iglesia Católica es tan perseguida, porque no se quiere que se sepan esas verdades que este gran personaje nos legó. Tengamos fe, tengamos confianza, y seas de la religión que seas, síguela con conciencia, no con inocencia. Ah, ok. ¿Sí? Esa es No la, peques de ingenuo, esa es la peca mejor frase. de crítico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Correctamente y totalmente de acuerdo, ¿no? Es como mm, en la política la frase que aplica, ¿no? Al poder no se le aplaude, se le debe cuestionar. Entonces, no porque, mira, pues ya quedó este partido, este que yo voté. Contrario, tienes que también un juicio crítico, ¿no? No nomás, ya ganó él y pues lo que haga él, él o ella, pues lo voy a apoyar. No, pues no. No, Tenemos que ejercer una cuestión crítica desde adentro, ¿sí? Este, y que precisamente se ayude para un bien total, ¿no? Un bien para todos, ¿no? Pensando en que sea lo mejor para todos. Si lo aplicamos en la política, pues aunque no hayan votado por ti, es un bien, pensando en un bien mayor,
Y también en la religión, pues también aceptando al prójimo, las grandes enseñanzas del Maestro Jesús, ¿sí? Y respetando. Yo digo que Claro, ese yo creo que debería de ser siempre la cuestión, respetar, ¿no? Respetar para que te respeten y de ahí, si ya nos respetamos, pues ya la llevamos de bastante ya la gane, llevamos de gane. pero realmente lo Así que es. primero se infringe, ¿no? Es la falta de respeto, ¿no? Entonces, pues sí, respetar al que no piensa como tú, que muy probablemente, a lo mejor, si platicamos Dani y yo, posiblemente habrá temas que no estemos de acuerdo, ¿sí? A lo mejor muchos temas no vamos a estar de acuerdo, pero siempre en el respeto, ¿no? Siempre Claro, en la cuestión del respeto y no, hay gente que es el insulto por delante o la descalificación por delante, espérate, debe así haber es. un respeto. Pues Dani, Como pues dijo muchas el, gracias. como dijo el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es La Paz, perfecto. Y es que Así, aquí estoy viendo de reojo la fumata y sigue sin fumar. así es. Aquí Ajá, está, si hay señales de humo, va a ser eso de las 6 7 de la tarde de aquí de aquí México. para que la vean que sí la estoy Ajá, monitoreando. monitoreando, ¿no? Fíjate que a lo lejos ve, sí, sí, hay efecto óptico, por aquí abajito hasta parece un platillo volador ahí, ¿no? Pero bueno, pues gracias, Dani, por estar aquí. Ahí estamos, en contacto y bueno, pues para que te sigan en tus redes sociales, Ognis, algo más. Y tu Así WhatsApp, es. igual lo vamos a dejar igual en la cajita de descripciones, igual como la vez pasada. Y gracias por haber estado aquí en Yo Soy una Chispa Divina. Gracias, gracias a ti Y y a todas espero las que el personas. programa, espero y deseo que el programa haya sido del agrado de todos nuestros seguidores. Muchas Perfecto. gracias y estamos en contacto. Hay que nos dejan Gracias. los comentarios o que también te vayan a seguir en tus redes sociales y también en tus cursos y pláticas que das también. De acuerdo.